porque ya llevamos 15, con este van a ser 15 salmos que representan 15 semanas, salmo tras salmo, y pues estamos confiando que el Señor nos permita pues estudiar todo el libro de los salmos. ¿Cómo lo vamos a hacer con el Salmo 119? Le he estado pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tiene una buena cantidad de textos, son 176 versículos, y bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Salmo 15 solamente tiene 5 versículos. Les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 15, porque es ahí donde vamos a centrar en esta noche. Y vamos a estudiar este salmo que nada más tiene 5 versículos. Fíjense bien, 5 versículos, pero de verdad es un salmo tremendamente teológico, bíblico. Tiene una enseñanza grandiosa, es un salmo didáctico, se le llama así. Hemos visto, hermanos, en estudios pasados que hay diferentes tipos de salmos. Hay salmos mesiánicos, hay salmos históricos, hay salmos de súplica, hay salmos imprecatorios, de esos que pues el salmista pide justicia, y hay salmos didácticos como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en consideración los 5 versículos de este salmo. Les invito que ahí en sus lugares leamos todos juntos, todos a una sola voz, pues nada más son 5 versículos, leamos todo el salmo, todos juntos. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra la inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bien, miren, hermanos, qué enseñanza tan tremenda en este salmo. Bien, de seguro que lo hemos leído en algunas ocasiones, y vamos a ver aquí de una manera así muy rápida, como lo hemos estado mencionando cada martes, el hecho que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros, como lo vemos aquí, y nosotros estamos en el libro número 1, desde el punto de vista de la estructura, cómo está el libro de los Salmos. Tiene 41 salmos este primer libro, y todos están escritos por el rey David. ¿Qué sabiduría y qué sabiduría espiritual tenía el rey David para poder escribir estos salmos? Este es un salmo de David. El que estamos leyendo, el Salmo 15, es un salmo de David, y entonces tiene una enseñanza muy grandiosa. Aquí propiamente no está suplicando como en otros salmos, no está pidiendo por los enemigos, no está pidiendo protección por alguna situación, no declara que se encuentra enfermo y que le pide a Dios que le saque de esa enfermedad. No, aquí es totalmente diferente. Aquí tiene que ver con la comunión con Dios, con la relación con Dios. Y vamos a ver aquí entonces que el título del salmo es Preguntas y Respuestas. Hay dos preguntas muy importantes en el versículo número 1, y lo demás vienen a ser respuestas. Las respuestas. Las preguntas son: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego, ¿quién morará en tu monte santo? Fíjense bien, ahí están las dos preguntas. ¿Quién lo va a hacer? Y es una pregunta que David le está haciendo al Señor. Porque fíjense bien, la primera palabra que aparece en el versículo 1, ¿a quién se dirige? Hacia Dios, ¿verdad? Dice Jehová, es decir, Señor. Señor, ¿quién va a habitar en tu tabernáculo? Y esa pregunta es muy importante, y además es muy tremenda por el hecho de que el concepto de Dios en el Antiguo Testamento estaba demasiado alto. ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Cómo poder llegar a estar en la comunión con Dios? ¿Cómo poder tener esa relación especial con el Señor, sabiendo la naturaleza perfecta de Dios? Entonces, lo que vamos a ver aquí. Bien, ahora vamos a ver aquí esto así, de una manera así rápida, como una pequeña introducción. El Salmo 15, este salmo es un salmo didáctico porque instruye cómo tener comunión con Dios. El Salmo 15 tiene una semejanza con el Salmo 24 del 3 al 5. Fíjense bien, vamos ahora
al Salmo 24 para que veamos esta relación. ¿Se acuerdan ustedes que el Salmo 14 también tiene relación con el Salmo 53, donde dice el necio en su corazón no hay Dios? Pues ahora resulta que el Salmo 15 también tiene relación con el Salmo 24. Y veamos por favor los versículos del 3, del 3 al 5. A ver, todos juntos leamos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, fíjense bien cómo se parece. Se parece con el Salmo 15, de ahí esa relación. Bien, posiblemente, porque no hay ninguna referencia con relación a este Salmo, pero los estudiosos, los comentaristas que han investigado, posiblemente está relacionado con el traslado del arca del pacto al monte de Sión por el rey David. Por eso menciona quién habitará en tu tabernáculo, porque ahí estaba el arca del pacto. El monte de Sión era el lugar sagrado, era el lugar donde se posteriormente, en el reinado de Salomón, se construyó el templo. ¿Sí? Entonces, así está la situación. Bien, vamos a una cosa más. Ahora, hay aquí nada más dos puntos en relación con el bosquejo del Salmo 15. Las preguntas para estar en la presencia de Dios. Las preguntas para estar en la presencia de Dios, para estar en la comunión con Dios. Y las respuestas para estar en la presencia de Dios. En el versículo 1 están las dos preguntas, ¿sí? Que acabamos de leer. Y ahora después vienen las respuestas. Bien, ahora vamos a ver aquí. Si en un momento dado ustedes quisieran que regresara a la presentación, díganme con confianza, porque no hay ningún problema, para que ustedes puedan llevar el estudio ahí en sus celulares. Bien, ahora, ¿qué es la presencia de Dios? Porque dice la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ir al tabernáculo no era solamente ir al tabernáculo, no era solamente ir a... Es como aquí, por ejemplo, cuando decimos voy a la iglesia. Bueno, venir a la iglesia no solamente es para venir a ver las paredes, o ver el techo, o ver los adornos. No, venir a la iglesia es porque queremos tener comunión con Dios, queremos estar en la presencia de Dios, queremos adorarle, queremos estar pues gozándonos de la palabra de Dios, de estar juntos en la armonía para darle lugar a Dios. Entonces, es lo que significa para nosotros venir a la iglesia. Lo mismo ocurría para el israelita, que venir al tabernáculo no era solamente para admirar cómo era el tabernáculo, o para ver cómo estaban trabajando los sacerdotes haciendo su oficio en la adoración hacia Dios, o escuchar los cantos de los levitas. No era solamente eso, era venir a estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué significa entonces la presencia de Dios? ¿Qué es eso? Pues la presencia de Dios es el concepto central de la Biblia que se refiere a la experiencia. Es una experiencia de estar en la cercanía y comunión con el único Dios verdadero, ¿sí? Con el Dios verdadero, el creador del universo. Venir a la presencia de Dios es venir a estar junto con Dios. No vemos aquí a Dios, no lo vemos, pero venimos a estar en esa experiencia con Él. Le estamos adorando, le estamos cantando, estamos meditando en su palabra. Y hay ocasiones, hermanos, que esa presencia es tan arrobadora, nos llena tanto, que nos llena de felicidad o nos compunge y hasta lloramos y decimos, oh Dios, ¿cómo te he fallado? ¿Cómo he hecho estas cosas que no están bien? Ayúdame, quiero estar bien contigo. Y porque la presencia de Dios nos inunda, ¿sí? Entonces es una experiencia especial. No vemos a Dios, pero sabemos por fe que está aquí presente y es una realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la presencia de Dios. Es una experiencia de estar en la cercanía, en la comunión con Dios en su persona aquí. Dice el Señor Jesús, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros, de ustedes. Aquí está el Señor. Dios está aquí, Dios está presente. Sí. El pueblo de Israel, la nación de Israel, sí, ellos no tenían lo que nosotros hemos tenido, esa presencia de Dios, porque bueno, hoy tenemos el Espíritu Santo que es básicamente esa presencia. Ellos no sentían eso, tenían que ir al templo. O ellos también experimentaban tal vez esto que la iglesia primitiva nosotros sentimos.
Sí, también ellos tenían eso. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Isaac, él salió a meditar al campo para buscar a Dios. Y lo hacía lo mismo, lo hacía mismo los hombres de Dios. No tenían el privilegio del Espíritu Santo como nosotros, es cierto, es verdad. Y a veces solamente lo experimentaban por ciertas ocasiones cuando había una misión especial, ¿sí? Pero sí, somos más privilegiados nosotros que ellos. Bien, vamos a ver ahora aquí. ¿Cuáles eran las formas en que se presentaba Dios? ¿Cómo es que los israelitas o los judíos sentían, lo que menciona nuestro hermano, sentían la presencia de Dios? Bueno, número uno, a través del tabernáculo. Cuando ellos iban al tabernáculo, se reunían alrededor del tabernáculo para celebrar alguna festividad, alguna fiesta importante, o cuando se celebraba el famoso día de expiación, que tenían que ir al tabernáculo. Entonces ellos se compungían o iban para adorar al Señor y ahí sentían la presencia del Señor. ¿Sí? El tabernáculo era una demostración de que Dios estaba en medio de ellos. Y precisamente el tabernáculo fue construido para hacer ver al pueblo de Dios, es decir, a Israel, que Dios estaba en medio de ellos. Vamos a ver Éxodo capítulo 29, versículos 44 al 46, para que veamos esta situación. Éxodo capítulo 29, 44 al 46. Y si hay alguien que es rápido en esgrima, que por favor lo lea. Santificaré el tabernáculo, el reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mismos sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, los que saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová Dios. Muy bien, gracias hermano. Vean ustedes en el versículo 45 y 46, en la parte final, el verbo habitar. El verbo habitar. Dice en el versículo 45, y habitaré. ¿Por qué Dios estaba colocando el tabernáculo? Porque Dios deseaba habitar en ese lugar para estar en medio de su pueblo. Lo mismo ocurre en el versículo 46. En la parte final dice, para habitar en medio de ellos. Dios deseaba estar en la comunión con su pueblo. Dios quería hacerse presente a través de esta tienda sagrada, donde estaban objetos sagrados para la adoración hacia Dios. Recordemos que el tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y ¿qué más? Y el lugar santísimo. ¿Y cuál era la parte más importante? ¿Cuál era la parte más importante? ¿El lugar qué? Santísimo, exactamente. ¿Qué objeto sagrado estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto, muy bien. Y recordemos que ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el famoso día de expiación. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se presentaba a Dios? A través del tabernáculo. También a través del arca del pacto. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico capítulo 16 y versículo 2. También si alguien es rápido en esgrima, por favor nos lea. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tu hermano, que yo no en todo tiempo entré en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Yo apareceré, fíjense bien, yo apareceré en medio del propiciatorio. Entonces, ahí iba a estar la presencia del Señor. Entonces, el sumo sacerdote sabía que encima del propiciatorio, que era la tapa del arca, y con los querubines, ahí estaba el Señor. Muy bien, todavía más. La nube y columna de fuego, hermanos. La nube y columna de fuego también en la marcha, en la caminata que ellos tenían en el desierto, y veían la columna de fuego y la nube, sabían que Dios se estaba presentando ahí. Había un nombre muy especial hebreo para la nube. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cómo le llamaban los hebreos, los israelitas a la nube? ¿La qué? La Chequiná, así le llamaban. Bueno, vamos a ver Números 9:18, también alguien que nos lea. Números 9:18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la noche estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados.
Muy bien, correcto. Entonces la nube los estaba dirigiendo conforme iban avanzando en el desierto. Luego el templo que construyó Salomón también, posterior a David, pues también era representación de la presencia del Señor. Segundo de Crónicas 7, 15 al 16, también alguien que nos lea. Segundo de Crónicas ahora. Ahora estarán abiertos mis ojos en estos mis oídos para saber en este lugar, porque ahora he decidido edificar esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Sí, para que esté ahí mi presencia, mi nombre. Fíjense en lo que está diciendo. Y una cosa muy especial, hermanos, es que en el Antiguo Testamento había una persona divina que se presentaba en diferentes ocasiones para hacer notar la presencia de Dios y se le conoce como el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan de ese famoso texto que aparece en el Salmo 34? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Exactamente. Entonces, el ángel de Jehová no era más que la presencia de Dios en una forma antropomórfica, es decir, en la forma humana, que se presentaba de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba su papá de Sansón? Manoa exactamente. Entonces se le presenta el ángel del Señor y le hace notar el nacimiento de Sansón. Bien, entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí en este pasaje, Josué 5, 13 al 15, por favor. Josué capítulo 5, 13 al 15. Vamos a ver este pasaje. Si se dan cuenta, estas palabras finales del versículo 15 se parecen mucho a lo que ocurrió en la zarza, lo que ocurrió con Moisés. Y aquí en el versículo 14 dice que Josué adoró a esa persona. ¿Por qué lo adoró? Porque era Dios, pero que se estaba representando de una manera diferente, ¿sí? Entonces, los que estaban... los israelitas que estaban en la comunión con el Señor, pues buscaban esa relación con Él a través de estar en el tabernáculo, de ver el arca, de estar viendo la nube y la columna de fuego, el templo, o cuando estaba la presencia del Señor. Muy bien, a través del ángel. Muy bien, ahora vamos a ver aquí, ¿cuáles eran las reacciones? ¿Cómo reaccionaban los israelitas o los hombres de Dios cuando la presencia de Dios se manifestaba? Fíjense bien que es una cosa muy asombrosa. Vamos a ver aquí. En el caso de Jacob, recuerdan que Jacob va huyendo de su casa rumbo hacia Harán, rumbo hacia la casa de su tío, y en el camino se detiene en Betel y ahí sueña una escalera. Pero fíjense bien lo que dice en Génesis 28, 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y la puerta del cielo. Tuvo miedo. Ahí Dios le habló, Dios le hizo ver el pacto con su abuelo Abraham, pero él tuvo miedo de la presencia de Dios. Vamos a ver ahora aquí en el caso de Moisés, Moisés 3:6, en la zarza. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces la presencia de Dios era tan impactante que les infundía miedo. Josué, él respondió, no más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. La reacción de Josué fue adorar y reconocer la grandeza de Dios, la presencia, la magnitud de Dios, y le estaba adorando. Entonces esas reacciones hubo de estos hombres. Y hay más ejemplos, ¿sí? Entonces, en base a la presencia de Dios, ahora vamos a ver las preguntas que se hacen en el Salmo 15. Las dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, ¿quién habitará en la presencia de Dios?
Si Jacob, Moisés y Josué tuvieron miedo, ¿cómo vamos a estar nosotros ante la presencia de Dios? Y luego dice aquí en la siguiente pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? O sea, ¿cómo vamos a estar en tu presencia si viendo nuestra vida, analizando realmente y siendo honestos, la verdad que andamos mal, que estamos mal delante de Dios, que reconocemos que somos pecadores, ¿sí? Hay una experiencia muy especial en la vida de Pedro y del Señor Jesús. Me voy a salir un poquito del contexto del Antiguo Testamento, pero en el Evangelio de Lucas, recordemos que el Señor Jesús estaba predicando en el mar de Galilea, y resulta que Pedro había ido con sus compañeros a pescar toda la noche y no pescó nada. Y resulta que en la mañana el Señor se acerca y le pide la barca, y porque seguía enseñando, y luego le dice a Pedro, boga, porque así le dice, boga o rema mar adentro y echa tu red por este lado, ¿sí? Y fue cuando Pedro sacó muchos peces. Y resulta que Pedro se avienta al mar y dice, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. La presencia del Señor Jesús le impactó tanto que él hizo un análisis inmediato de su vida interior y se dio cuenta que estaba en una mala relación. O sea, él reconoció que era un pecador. Y lo mismo ocurrió con Isaías. ¿Se acuerdan que cuando ve la visión del templo y ve que los ángeles están cantando santo, santo, pues él también se siente mal por estar viendo la presencia del Señor? Ahorita vamos a ver acerca de eso. Bien, dice el problema, veamos el problema. ¿Cómo el hombre profundamente pecador puede tener comunión con el Dios infinitamente santo? Ese es el problema que plantea las dos preguntas. Son preguntas teológicas. ¿Cómo yo, siendo tan malo, que reconozco que mi vida está mal delante de Dios, cómo puedo tener comunión con Dios que es infinitamente santo? Ese es un serio problema. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Me puedo acercar a Dios? No. No me puedo acercar a Dios. Recordemos la experiencia de Moisés con el Señor cuando le pide que quería ver al Señor, quería ver el rostro del Señor, y el Señor no se lo permitió, nada más vio su espalda, ¿sí? Porque dijo el Señor, no me verá el hombre y vivirá. El hombre que vea al Señor muere, ¿sí? Por su presencia santa, ¿sí? El pecado que hay en nuestra vida no nos permite ver la grandiosidad de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema de acercarnos a Dios? Entonces, por eso viene la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo si somos pecadores? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se resolvió este problema? Fijémonos ahora lo que dice Isaías. Aquí vemos Isaías 6:5. Vamos a leerlo todos juntos el texto. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, sí, ay de mí. Pero ese ay de mí es un ay de mí terrorífico, porque él siente la presencia de Dios, como diciendo, ay, hoy voy a morir, ¿sí? Sintió esa situación tan terrible, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelve Dios? ¿Cómo se resuelve el Señor esta situación? Número 1, con los sacrificios. Porque un animal inocente, un animal puro, un animal sin tacha, sin mancha, recibe la culpa del pecador. Recordemos que en la Pascua se tuvo que sacrificar un cordero y se tuvo que colocar la sangre en el dintel y en los postes de las casas de los israelitas para que cuando pasara el ángel que iba a quitar la vida al primogénito y viera la sangre, se iba a pasar de largo. Pero un animal tuvo que ser sacrificado, un cordero de un año, un cordero inocente. Entonces el sacrificio
Era la manera de poder acercarse a Dios desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y todos esos sacrificios apuntaban hacia el futuro, hacia una persona gloriosa que iba a realizar lo mismo. Ahorita ya lo sabemos quién es. Pero entonces vamos a ver esta situación, los sacrificios. Dice, veamos este texto, hermanos, en Hebreos 9, del 6 al 7. Ese capítulo está hablando acerca de las cosas que había en el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Veamos esta frase. Una vez al año, no sin sangre. Tiene que entrar con sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. ¿Por qué no debemos de comer la moronga? ¿Por qué no debemos de comer la moronga? Porque pues por ahí algunos cristianos echan sus taquitos, ¿verdad? De moronga. Pero ¿por qué no debemos de comer la moronga? Porque es la vida del animal y Dios prohibió la vida del animal. Allí en Hechos capítulo 15, cuando se realiza el primer concilio de la iglesia de Jerusalén, se prohíben 3 cosas. Se prohíbe la inmoralidad, se prohíbe la idolatría y se prohíbe comer sangre. Porque los paganos, pues eso hacían. Para ellos no había ningún problema. Hay gente que va al rastro o va a los rastros y cuando degüellan al animal, al toro, sacan todavía calentita la sangre y se la toman. Porque dicen que eso es vida y que los fortalece y les da vigor y eso. Sí, así lo hacen. Pues la gente lo hace. Pero eso está prohibido por Dios, porque es la vida, ¿sí? Dios dio la sangre en expiación, para la expiación nuestra. Y por eso es que el sacerdote tenía que tomar en una bandejita, en un lebrillo, así le llama, en una bandejita, llevar la sangre hasta el lugar santísimo en el famoso día de expiación y la rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Y de esa manera es cuando Dios perdonaba el pecado de su pueblo y del sacerdote. No había otra forma, porque era la manera en que Dios aceptaba el sacrificio de alguien inocente a favor de alguien que era pecador, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve entonces la pregunta? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pues aquella persona que es perdonada a través de un mediador o a través de un intermediario. En este caso, en el Antiguo Testamento, era de un animal inocente, ¿sí? Bien, ahora vamos aquí. Dice ahora aquí la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la mejor respuesta es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? Juan el Bautista, muy bien. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el que realiza el sacrificio perfecto. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos, tenían que estar haciéndose constantemente hasta por fin cuando llega el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se resuelven las preguntas tan difíciles? Aquí están, estas preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La mejor respuesta es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo llevó una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida sin pecado. De tal manera que al ser sacrificado, Él pudo haber redimido, nos redimió de una manera grandiosa, ¿sí? Fijémonos acá en este texto. Hebreos 1:3 dice, el Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el primero que se sienta en el tabernáculo? Cristo. ¿Quién es el primero que llega al monte de Sión? Cristo, porque Él es perfecto. Y por medio de Él nosotros tenemos entrada. Por medio de Él. Él es nuestro
autor y consumador de nuestra fe, como dice la carta a los Hebreos. Él es nuestro fiador, Él es nuestro mediador. Por medio de Él es que llegamos a tener esa comunión con Dios, porque de nosotros mismos, no importa lo que hagamos, hermano, no importa lo que hagamos, no podemos tener comunión con el Señor. Nuestras obras son obras de inmundicia, dice Isaías, ¿sí? Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces, ahora veamos aquí este diagrama. Aquí está Dios. Dios mira el sacrificio de su Hijo. Nosotros miramos al sacrificio de Cristo también. Y ahí es donde nos unimos. Se dice en un sentido metafórico que la cruz fue hecha con los brazos, fue hecha para que Cristo tuviera los brazos abiertos, donde con una mano tomara a Dios y de la otra tomara la mano del hombre y los uniera ahí en la cruz. Miren qué tremendo, ¿sí? Ahí estuvimos nosotros. Ahí está nuestro lugar en la cruz. Hay un himno muy bonito que dice, hay lugar para ti en la cruz. Sí, en la cruz tenemos nuestro lugar por medio de Cristo. Y por eso dice aquí 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador y un solo mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Por medio de Él es que entonces sí, podemos tener esta respuesta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Podemos decir con plena confianza, yo puedo estar. ¿Por mis obras? No. ¿Mi esfuerzo? No. Por mi Señor, que me salvó el Señor Jesús. Por medio de Él. Por medio de Él es que puede entrar al cielo perfecto, al cielo inmaculado de Dios, al cielo grandioso, donde está la presencia de Dios, puede entrar por la sangre preciosa de Cristo. Nada más. No por mí mismo. Mire, qué tremendo. Y aquí dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote? Pues, restablecía la relación entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Él era el mediador y Cristo es nuestro mediador. Miren qué cosa tan grandiosa. Bien, ahora aquí en este diagrama, Cristo nos hace justos. Precisamente por su obra redentora, ahora nos justifica. Por eso dice Romanos 8:1, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Que tenemos paz. O sea, ahí la paz, la palabra paz no se refiere a la paz del corazón, la tranquilidad interior. No, la paz significa que ya no hay guerra, que ya estrechamos las manos, que hubo la reconciliación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Porque antes éramos enemigos de Dios, ¿sí? Y dice acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y aquí en 1 Corintios 6:11. Y esto eres algunos, o sea, ¿qué éramos algunos? Pues pecadores empedernidos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren qué bendición. Entonces, ahora sí, podemos entrar al cielo. Ahora estamos en la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué podemos orar con plena confianza a nuestro Dios y Él nos escucha? Precisamente por eso. Por esa bendición que tenemos de que ahora a través de Cristo podemos entrar al trono de la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, veamos esto. La justicia de Dios que está en nosotros ahora nos hace que manifestemos cualidades o que mostremos evidencias de esa justicia en nuestro interior. Y entonces dice el Salmo 15:2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, esto no ocurría antes en nuestra vida espiritual. Porque recordemos el Salmo 14. A ver, por favor, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada en el Salmo 14. Dice en el versículo 1. Fíjense bien lo que dice el versículo 1 y luego nos vamos a pasar al versículo 3. Dice el versículo 1 del Salmo 14, todos juntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así somos nosotros.
Por cuanto todos pecaron, ¿qué más? Están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de la justicia de Cristo, por medio de lo que Cristo nos redimió en la cruz, ahora nos hemos vuelto, por Él, por el Señor, nos hemos vuelto justos. De tal manera que ahora mostramos estas evidencias. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla en verdad en su corazón. Ahora tenemos una naturaleza nueva. Ahora vivimos de una manera diferente. Ahora por la obra de Cristo, no por nosotros, no por el Señor que ha hecho esa obra. ¿Sí? Entonces, en base a eso, veamos lo que significa andar en integridad. Ahora vemos el carácter del hombre justo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas? Pues mire, el que anda en integridad significa persona que no tiene el corazón dividido. Que no para Dios y para el ídolo y para Dios y para el mundo. No tiene corazón dividido. El corazón que no tiene dos amos, que se mantiene firme en su convicción de hijo de Dios. No hay doblez en él. Es lo que significa estar en integridad, vivir en integridad o caminar en integridad. ¿Sí? No que un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. No es así. Dice el Señor Jesús, no podéis servir a dos señores, a dos amos. O se sirve a uno y se aborrece al otro o a la inversa. ¿Sí? Entonces, el íntegro sabe a quién está adorando. Ahora, y hace justicia. Persona que no hace excepción de personas. Le da, aquí está mal escrito, le da a cada uno lo que le corresponde. No abusa de los demás y además no es vengativo. ¿Sí? ¿Sí? Porque ¿de quién es la venganza? ¿De quién es la venganza? La venganza es del Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es lo que significa caminar en justicia o hacer justicia. Y luego, y habla verdad en su corazón. No difama o habla mal de otros, no miente o dice chismes. Tampoco se burla del infortunio de otros. ¿Sí? Porque hay quienes se burlan de nuestras caídas, ¿sí? Y hasta están esperando que caigamos para burlarse. ¿Sí? Bien. Pero entonces, esas son las evidencias del carácter del hombre justo que ha sido transformado por la redención de Cristo. ¿Sí? Y por eso es que puede estar en el tabernáculo, por eso puede habitar en el tabernáculo, puede estar en el monte de Sión, puede estar en la relación con Dios, porque está mostrando evidencias de una vida transformada por la gracia de Dios. ¿Sí? De otra manera, ¿no? ¿Sí? Porque una cosa es ser un religioso y otra cosa es ser un cristiano, ser un hijo de Dios. ¿Sí? El religioso hace las obras a su manera creyendo que está adorando a Dios, porque lo hace en su propio esfuerzo, pero el hijo de Dios no, manifiesta totalmente las evidencias. Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo se comporta entonces? ¿Qué refleja? ¿Qué refleja este hombre justo? Las evidencias del justo en Cristo. Según el Salmo 15, fíjense bien, hay 8 maneras u 8 evidencias de su comportamiento. No calumnia, versículo 3. No admite reproche. Vamos a ver el versículo 3 para que veamos lo que está diciendo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, que no le gusta que estén hablando mal de otros. No comparte eso. No comparte que estén hablando mal de otras personas. Tengo una duda, una pregunta muy A ver, adelante. No se preocupe. A los ojos de Dios, como creyentes, ¿qué es hablar mal de alguien? Porque hablar mal de alguien, aparece una cosa, pero cuando uno dice ciertas cosas de alguien que tiene errores, defectos, cosas que puedan perjudicar, eso no es pecador, decir eso de esa persona, o qué se entiende por hablar mal de alguien para considerarse pecado. Sí, cuando se habla negativamente, cuando se habla con ponzoña, vamos a decir, cuando se quiere introducir veneno. Sí, ese es simplemente. Claro, a veces hablamos de alguien, obviamente, pero no lo hacemos con una mala intención. O a veces mencionamos un juicio, damos un juicio sobre alguien, ¿sí?
pero no deseamos su mal. Aquí la persona, el que está mencionando este salmo, es el justo que no desea hacer daño a su prójimo. No quiere meterle veneno dentro de su corazón. ¿Sí? Bien. Luego, no participa con el vil. O sea, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es lo que también se menciona aquí. No participa con el vil, no participa con el pecador. Él no anda de parranda con ese tipo de gente. No anda metido con ese tipo de personas que dañan. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese pensamiento de la gente? El que anda con lobos. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que se nos pegue lo malo o lo bueno? Pues lo malo. Entonces, el hombre justo, el hombre que vive en Cristo, sabe escoger sus amistades. No anda con cualquiera. ¿Sí? Sabe qué amistades, busca lo que es edificante para su vida y ser de edificación también para otros. Por eso selecciona sus amistades. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces hay que seleccionar nuestras amistades. Está bien, estamos en el mundo, hablamos con la gente, la tratamos bien, a nuestros vecinos, pero una cosa es la relación social y otra cosa es un compañerismo espiritual. Esa es otra cosa. Sí, exactamente, no dar lugar al diablo, exacto. Muy bien. Honra al que teme a Dios. En cambio, fíjense bien aquí, honra al que teme a Dios. Le da el lugar al hermano que realmente busca a Dios y lo considera, ¿sí? Lo aprueba. Aquí en el versículo 4, es fiel a su juramento, aunque a veces vaya en contra suya, aunque pierda. Si leemos la historia de Jacob, nos vamos a dar cuenta que dice que su tío Labán lo defraudó 10 veces con el salario y que cuando se le moría alguna oveja, algún animal, él tenía que pagar. Bueno, eso es lo que quiere decir aquí, que aún a pesar de que tenga que perder ciertas cosas, pero se mantiene firme, ¿sí? Y luego también que no es usurero. Usurero, es decir, que aquí la palabra usurero significa, fíjense, la palabra hebrea significa el que muerde, el que muerde. Así es lo que significa la palabra hebrea. El usurero es la persona que saca provecho a costa del sufrimiento de alguien. Porque ¿por qué se pide prestado? Pues cuando está uno en un problema, ¿sí? Pero el usurero le saca más jugo. Porque una cosa es prestar, y por ejemplo los bancos a veces nos prestan, pero este usurero le quiere sacar lo máximo para exprimir, Sí, pues le quiere sacar jugo, lo máximo. Ese es el problema del usurero, ¿sí? Por eso la palabra es morder. Y aquí no admite cohecho contra el inocente, es decir, que no admite soborno, no es sobornable, ¿sí? Entonces, fíjense bien qué tremendo. Y eso es el reflejo de alguien que vive en Cristo. Ahora, estas cualidades o este comportamiento no es para que entremos al tabernáculo, sino porque ya estamos en el tabernáculo, porque ya somos de ahí, lo evidenciamos. No es que estemos haciendo el esfuerzo, no es aquí que hagamos un voto de castidad, o como los monjes que se golpeaban para que Dios los escuchara. No, sino es el reflejo de lo que ya se está viviendo, que ya así se es. Y entonces, pues se manifiesta de esta manera el comportamiento cristiano. Bien, ahora vamos aquí. Sí, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a resumir la situación. Aquí está el tabernáculo, la presencia de Dios. ¿Podemos entrar humanamente hablando? No. Humanamente no hay manera de cómo tener comunión con Dios porque nuestro Dios es infinitamente santo. ¿Qué ocurrió? Pues por medio de Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí.
A través de Cristo es que tenemos comunión con nuestro Dios. Y entonces ahí se resuelve las famosas preguntas de David. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El hombre que ha sido transformado por la obra de Cristo. Y entonces da las evidencias, como lo hemos visto en la presentación anterior, da las evidencias de vivir en esa relación correcta con Dios. O sea, las evidencias no es que se esté ganando el favor de Dios para entrar a su presencia, no, eso ya es el reflejo de estar bien con Dios. Bien, ¿qué aprendemos, hermanos? ¿Qué aprendemos de esta lección, de este salmo? ¿Qué aprendemos?